Muchos nos hablan del amor y todos contamos con ciertas herramientas para más o menos lidiar con los vaivenes de las relaciones, pero poco se nos enseña de cómo enfrentarnos a la vida que nos espera después de una ruptura. Parece que es la parte más difícil y rompemos con lo anterior para abrir una nueva realidad. Empezamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Un viernes más, ya estamos aquí. Tú también, que te has puesto los cascos o los altavoces o nos estás escuchando en el coche. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Hoy, Dafne, ¿cómo estás? Un honor estar aquí. Y Guillermo, que repite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya le hemos cogido el gusto de llamarte, Guillermo. Sí. Ibas a estar... Dentro de poco Guille. Oye. O Willy, como Willy. mi abuela. Pues espérate, a lo mejor es hoy. Hablamos de ese tema porque ya hicimos una gran serie sobre el amor con Rebeca, de hecho. Y de hecho en uno de ellos, Dafne comentaba, si no me equivoco, y decía que tendemos a infraestimar, me gustó mucho esto y me lo he apuntado, nuestra capacidad de adaptación al cambio y a sobreestimar lo mal que lo vamos a pasar. Por eso nos preguntamos ahora, ya no es la ruptura en sí, sino ese miedo a esa nueva realidad, Guillermo. ¿Qué es lo que nos suele suceder o qué es lo que ves tú normalmente en consulta cuando nos enfrentamos a esta situación? ¿Son miedos lo que tenemos ante esto que nos espera? Las rupturas. Tengo que decir que gracias que últimamente llevo tiempo sin vivir una. Vale, bien, sí, gracias. Eso por un lado, ¿no? Sí, eso está pero es curioso, hoy cuando venía me estaba acordando de mi primera ruptura, la primera vez que me rompieron el corazón. Uy. Y me acordaba perfectamente. Y incluso me acordaba de la canción que sonaba en esa, o que sonó en esa ruptura. Me acuerdo, era More Than Words, de Extreme. ¡Ostras, qué buena canción encima! Sí, que acompaña como este para no momento. querer escucharla otra vez. Bueno, rupturas. Las rupturas son muy complicadas, ya lo sabemos. Supone una pérdida, la pérdida del objeto de esa persona amada. Y bueno, pues oye, es un evento traumático, puede ser un evento traumático para muchas personas, y depende también de muchos factores, ¿no? Depende, bueno, pues oye, si ha sido una cesión consensuada, si, bueno, pues si hemos sido nosotros quien ha dejado o si nos han dejado, si esto se venía labrando o de repente un día nos encontramos, ¡pum!, que nos dejan, ¿no? Entonces, en estas circunstancias en las que nos dejan por sorpresa, pues el efecto puede ser todavía más doloroso, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el otro día estaba leyendo unos estudios en los que hablaban, pues, cuáles son los efectos en el cerebro. Y tras una ruptura vieron que se activaban en el cerebro todas esas neuronas que tenemos asociadas al dolor físico. Y también observaron que tras una ruptura podemos llegar a sentir un síndrome de abstinencia, como podrían vivir o como podrían sentir personas que tienen problemas de adicción. Otra cosa que he visto en consulta es que a veces el dolor o la pérdida tras una ruptura puede ser, o el duelo que se genera tras estas pérdidas puede ser incluso más difícil o más doloroso que la pérdida por un ser, o el duelo por la muerte de un ser querido, perdón. ¿Por qué? Porque cuando fallece un ser querido el duelo es lineal, ¿no? Esa persona fallece, esa persona no la vas a volver a ver, se va, no la vas a volver a ver, con lo cual el duelo es lineal. Sin embargo, cuando es un duelo amoroso, como lo denominamos, es un duelo en el que muchas veces nos volvemos a reencontrar con esa persona. Sí. Nos volvemos a ver. O tenemos hijos en común y entonces hace que la vida continúe en contacto. Exacto, y claro, revivimos muchas de esas emociones, a veces buenas, a veces negativas, con lo cual pues tiene ese carácter cíclico.
también creo que es importante considerar que para muchas personas la ruptura es un fracaso. Es un fracaso sentimental y veo, por ejemplo, muchas personas que han tenido varias rupturas que eso les afecta muchísimo la autoestima. Empiezan a pensar, no puedo tener una relación sana, larga, ¿verdad? No puedo tener una siendo relación feliz, sí. Exacto, ¿no? Y eso se queda ahí anclado y enquistado y es difícil de sacar. La ruptura en sí trae muchos cambios en las rutinas diarias, en todo lo que compartimos en el día a día, ¿no? Si es una relación larga, pues de repente nos van a encontrar que las rutinas cambian totalmente. Quizás lo que más suele doler, que he visto en muchas personas, es durante la relación nos habituamos a su presencia, nos habituamos al cariño, al afecto, y de repente no tener eso... Y el que esté ahí, de repente llegar al sillón, yo me encuentro mucho con esta afirmación y es la sensación de vacío, de soledad cuando llego a casa y no hay nadie. Y más aún cuando, por ejemplo, son familias también con niños que tienen una guardia y custodia compartida, ¿no? Algo así, de repente llegar al silencio y la soledad de casa. Eso es algo que requiere de un poquito de trabajo para llenar ese silencio de alguna manera. Ahora hablamos de la soledad. Por supuesto. Y nada, simplemente pues oye, apuntar que bueno, pues hay personas que quizás en sus relaciones generan más o una cierta dependencia emocional, porque igual no saben estar solas y muchas veces tras una ruptura estas personas pues buscan rellenar ese vacío con otra relación rápidamente antes de pues eso, quizás hacer ese proceso de corregir algunos errores que están o que han podido cometer o que están cometiendo, o incluso de fortalecer su propia autoestima de cara a entrar en una relación más satisfactoria y más saludable. Y hablamos de soledad, de hecho, Dafne, porque quizás una de las emociones que más nos asaltan en las situaciones así, ¿cómo podemos manejar esa sensación después de a lo mejor haber estado tanto tiempo acompañados? A ver, aquí yo creo que esto también es una gran oportunidad para, aunque sabemos que conlleva dolor, una ruptura, ¿no? El cambiar esos hábitos, es una gran oportunidad para conocernos mejor. Porque el tiempo que le dedicamos muchas veces a esa relación ahora lo podemos invertir en nosotros mismos, ¿no? En nosotras mismas. Y eso es el momento maravilloso para aprovecharlo, para conectar con nuestra esencia, ¿no? Y la soledad a veces nos da ese espacio para hacerlo, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, Eva, en meditación, que uno está consigo mismo muchas veces y con nadie más, ¿no? Conectamos con cosas que sería imposible conectar cuando estás rodeado de otras personas. Florecen, ¿no? Ciertos sentimientos, pensamientos, deseos. Pues yo veo en esta etapa, en este momento, que es maravilloso para que eso que a lo mejor estaba ahí, pero en un tono muy bajito, ¿no? Como que casi no lo percibíamos, de repente podemos subirle el volumen y escucharlo mucho mejor y que eso nos permita conocernos también mucho mejor. Así que para mí esta es una fase de descubrimiento, ¿sabes? De mucho descubrimiento. Y de hecho, cuando he trabajado, en mi caso sobre todo con mujeres, después de haberse divorciado, separado, es una fase en la que es verdad que hay como una mezcla de muchos sentimientos, mucha ambivalencia, ¿no? Porque a lo mejor pues ha sido más conflictivo esa separación y hay pues a lo mejor cierta rabia, ¿no? Hay ira, hay rencor, pero luego también pues hay una sensación de alivio, ¿no? De que por fin esto me va a llevar a un lugar distinto, a cierta calma, a lo que deseo, ¿no? Y en estos procesos me he encontrado que trabajo mucho desde la identificación de cuáles son los valores que queremos tener en este momento en nuestra vida y que los podemos tener porque además estamos en esa soledad, Eva, ¿no? Entonces es más fácil a veces el poder mantenerlos, ¿no? En el día a día, y qué fortalezas son las que son esenciales para mí, ¿no? Cómo pasarlas a la acción. Ese trabajo de valores y de conectarlo con un sentido vital nuevo, porque aunque mantengamos ciertos aspectos de nuestros hábitos, hay otras cosas que cambian un montón. Y eso, aunque no lo parezca, conecta con esto tan amplio que es el sentido de la vida. Ahí entran a veces otras cosas en juego, como pues otro tiempo dedicado a las relaciones sociales, a diferentes elementos de ocio, al conocimiento, que son valores diferentes a lo mejor a los que estábamos poniendo en marcha cuando teníamos esa relación. Así que es una fase de mucho descubrimiento también.
Cada situación te da un espacio para algo distinto. Y Guillermo, quiero hacerte una pregunta porque fíjate uno de los comentarios que nos ha llegado a través de una de nuestras oyentes y tiene que ver con esa frase que muchas veces decimos, que es lo de tienes que pasar página, ¿no? Que es muy fácil decirlo. Y esta chica nos escribía y nos decía, he comenzado una nueva vida con otra persona, he intentado pasar página, pero a veces me bloqueo porque me aparecen esos recuerdos de mi anterior pareja en la cabeza y no sé cómo quitármelos. Ha pasado ya más de un año y no sé si esto es normal. Entonces nos preguntamos si se pueden dejar esos recuerdos atrás, si esto es normal, y sobre todo después de una relación larga, tenemos que aprender a convivir con ellos y normalizarlo. Claro. A ver, por un lado me sale decirle lo siento, pero no nos podemos olvidar, no podemos borrar memorias, no han inventado nada. Pero, a ver, yo creo que en un futuro no muy lejano llegará un día en el que podremos desactivar determinadas memorias. ¡Ostras! Sí, yo Quien estoy convencido. No, ni hoy ni mañana, pero... Pero por Dios que se haga de forma funcional, tiempo. Porque la memoria tiene una función. Sí. No, tiene muchos peligros. De todo lo que hemos aprendido. Que con tal de evitar el malestar somos capaces de hacer cosas que luego no nos permitan integrar. Y luego empezamos de cero y empezamos a sufrir otra vez porque no nos acordamos de todo lo que hemos aprendido con eso. Exacto. Las memorias, tanto buenas como malas, tienen su función, no hay que olvidarlo. Entonces... Aquí es muchas veces cuando en consulta, por ejemplo, vemos una ruptura traumática, una de las cosas que solemos recomendar es la estrategia del todo o nada. ¿Qué significa? Pues que los psicólogos recomendamos pues que corten cualquier contacto con la persona, con la expareja, para evitar ese duelo cíclico. Claro. ¿no? Eso significa, cortar las comunicaciones, pero también significa cortar esos seguimientos en las redes sociales, ese hablar con amigos de mi expareja, ¿no? Intentar en todo lo posible el cortar ese tipo de contactos porque eso, también es cierto que, cada persona es diferente, ¿no? Cada persona le duele determinada manera, ¿no? La autoestima de cada persona es diferente. Entonces, ¿durante cuánto tiempo necesitamos cortar? Pues eso depende de cada uno, ¿no? La cuestión es ir bajando el grado de intensidad de esas emociones negativas hasta un punto en el que podemos convivir con ello, ¿no? Y podemos convivir y podemos pasar página. Entonces, los recuerdos van a estar ahí, ¿no? Y lo que en estos momentos hace que esos recuerdos sean recurrentes es la intensidad de la emoción. Uh-huh. Entonces, aquí en este sentido podemos hacer uno de esos ejercicios de los que tanto hablamos en estos podcasts de mindfulness. Y en esos momentos en los que nos vemos un poco atrapados o nos vemos sobrecogidos por emociones perturbadoras de tristeza, de rabia, de rencor, podemos hacer ese ejercicio de parar lo que estemos haciendo, de respirar tranquilamente, de tomar conciencia de esa emoción que estamos sintiendo en esos momentos, acogerla, aceptarla, decirle, hola tristeza, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Y... aceptarla. Eso, yo veo que en la pregunta que has hecho, Eva, ese es un término fundamental, y es que contra más evitemos el tener ese pensamiento, ese recuerdo, más nos vendrá a nuestra mente, ¿no? Exacto. Es la paradoja del descontrol del control, ¿no? Entonces, el darle permiso y dejar que esté, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin que parezca que a lo mejor hay algo detrás de eso. Es que hay veces que metemos mucha info, ¿no?, en las cosas que suceden, como si tuviéramos que darle una explicación más allá a todo lo que ocurre. Pues a lo mejor simplemente es eso, que biológicamente a nuestra memoria, pues para algo que hemos visto, algo que hemos olido, algo que ha sucedido que se parece a alguna experiencia compartida con esa persona, ha evocado ese recuerdo, sin más. Entonces, no le demos más vueltas, dejemos que esté, escuchémoslo y dejémoslo ir. Sí, y tratarnos con un poquito de autocompasión, de decirnos, no pasa nada, esto es normal, acabo de perder una persona muy querida, con lo cual, lo normal es sentir esa tristeza o ese rencor o esa, ¿no? Y este ejercicio nos puede ayudar, a ir reduciendo la intensidad de la emoción y, hasta que la podamos soltar y decir adiós. Adiós tristeza, que no te había echado de menos. Sí.
Y Dafne, antes de las clases de ejercicio, que sea muy brevemente, porque muchas personas también, quizá en el momento, ¿no?, en el que nos cuesta, después justo, cuando ya estamos empezando después de esa ruptura, ese duelo, nos cuesta mucho ver el lado positivo. Tú ya antes le has dado una vuelta a la soledad, ya la has encontrado, pero ¿cuál es el lado bueno ese que nos dicen de, pues puedes empezar de cero, hay muchos peces en el mar? ¿Cómo podemos hacerlo eso? Pues aquí fíjate que yo lo pongo en 2 pilares. Uno es la consciencia, ¿no?, de recapacitar y analizar qué cosas son las que quiero cambiar, ¿no? ¿Vale? Y probablemente esta experiencia me permitirá darme cuenta de cosas que no me han gustado de mi pareja, pero también que no me han gustado de mí. Y que deseo ponerme en marcha, ¿no?, para modificar. Y esa consciencia nos puede ayudar a tener nuestra mente entretenida, ¿no?, y focalizarnos en el crecimiento. Eso por una parte. Y por otra, yo pondría la gratitud. En el sentido de que también hay cosas que se van a mantener, ¿no? Y hay cosas que seguro que están yendo mejor. Entonces, poder engancharnos en el día a día a identificar y sentir esos elementos que están funcionando, aunque haya sido algo duro, algo difícil, algo complejo, me permitirá equilibrar en cierta forma mi afecto, ¿sabes? Me permitirá sentir un poco que hay un poquito de todo, ¿no?, tanto de lo más difícil como de aquello que me hace fluir. Así que lo pondría en esos 2 pilares. Pues qué bonito, además que la gratitud siempre que aparece aquí nos alegra muchísimo, no como la tristeza. Guillermo, vamos a por las claves. Tú que sabes tanto de Estados Unidos, que siempre nos cuentas historias, en Estados Unidos se puso muy de moda todo esto de hacer como las despedidas de soltera, pero las despedidas para la divorciada, ¿no? También hemos dicho que volvemos a reconectar con personas que a lo mejor con amistades que hemos tenido un poquito más olvidadas por las circunstancias. ¿Qué cosas nos pueden fortalecer a darnos, venga, ese empujón para empezar esta nueva realidad? Claro. Bueno, un pequeño matiz. ¿Sí? A ver, no todas las rupturas son traumáticas. No, de hecho algunas generan un alivio brutal. Perdón que lo diga tan directamente. No, dilo. Totalmente, o sea, con razón te vas de fiesta y montas ahí Eso es. ¿no? O sea, si llevamos mucho tiempo en una relación tóxica y nos está haciendo mucho daño y llegamos al punto de que no puedo más, lo dejo, pues la sensación de liberación está ahí. y el duelo lo hemos hecho antes de esa ruptura. Exacto. Con lo cual, pues no... Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, para esto, recuerdo hace poco, leí un estudio en el Journal of Experimental Psychology acerca, bueno, pues de qué estrategias cognitivas se pueden llevar a cabo para, bueno, pues para llevar a cabo o podemos hacer para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Y bueno, pues hombre, algunas me hicieron un poquito de gracia, ¿no? Porque decían, bueno, pues una técnica es, bueno, pues el pensar, hacer una lista de todos esos aspectos negativos de tu expareja. Lo que en términos coloquiales ponemos ponerle a parir. Oye, pues mira, a veces eso también puede ser un alivio, ¿eh? Pues claro que sí, por supuesto. Y su efectividad está demostrada a nivel experimental. O sea que cuando la hagamos nos lo damos también Exacto. permiso. La Porque ciencia nos acompaña en es esto. empírico, es empírico. Exacto. Otro ejercicio que es muy importante es el aceptar y hacerse cargo de todos esos sentimientos que hemos sentido por esa persona, tanto los positivos como los negativos. Muchas veces cuando pasamos por una ruptura negamos, no, a esta persona no la quiero, no la he querido y no la voy a querer nunca. No, o sea, hay que aceptar esos sentimientos y esa aceptación nos va a llevar a gestionar ese duelo lo más rápido posible. Y otra técnica que también se ha demostrado muy efectiva es, bueno, pues oye, aparte de intentar distraerse con pensamientos positivos de otros aspectos de nuestra vida. Muchas veces cuando pasamos por una ruptura entramos como una especie de visión de túnel en lo que lo único que vemos, lo único que pensamos o lo único que es esa relación, ¿no? O la ruptura. Entonces, el intentar hacer ese ejercicio de ampliar las miras y de ver, bueno, pues todas esas cosas positivas que tenemos a nuestro alrededor. La gratitud de la que hablábamos también. Exacto. Muy bien. Y luego, bueno, pues oye, hay una serie de estrategias que solemos recomendar los psicólogos. Por ejemplo, bueno, pues oye, si necesitas darte un día porque necesitas regodearte en esos sentimientos, pues tómatelo. Cógete un día de salud mental, que yo les llamo. No pasa nada. Qué bueno.
Es muy importante reconectar con amigos, el apoyarnos en todas esas personas, esos seres queridos, esas personas que nos pueden ayudar a no sentirnos solos. También suelo recomendar el escribir, hacer un diario de todas estas emociones, porque bueno, pues a veces sí nos puede dar la sensación de que podemos ser un poquito cansinos a la hora de, es que le echo de menos, es que tal, es que cual. Y bueno, pues una buena manera pues es escribirlo. Lo escribes y cada vez que tengas esas emociones las escribes y es muy beneficioso. A veces nos sale el querer reconectar y escribir y en estos casos les digo a las personas, sí, escríbele una carta, escribe lo que sientes, escribe esos mensajes, pero no se los mandes. Buen dato. Quémalos, o se lo entregas a otra persona, o se lo lees a otra persona. Para evitar el contacto. Para evitar ese contacto, ¿no? Y ya por último, creo que me he encontrado mucho personas que piensan que no van a encontrar a otra persona igual. Sí. Que no van a encontrar a nadie tan especial. Y yo les digo, es verdad, no vas a encontrar a nadie igual. Eso por descontado, no hay dos personas iguales en el mundo. Pero sí que les recomiendo, vamos a hacer una lista de todos esos aspectos de su carácter, de su personalidad, que te gustaban. Por ejemplo, yo qué sé, era divertido, o era cariñoso, o era lo que sea, ¿no? Y quizás puedas encontrar personas que tengan esas características, ¿no? Esas cosas que a ti te gustan, ¿no? Así que bueno, espero que... Bueno, es un gran listado. Yo no sé si ir al ejercicio, Eva. Yo no sé si podemos añadir algo, Dafne. Algo que sí, aunque sea resumidito, ¿qué podamos hacer esta semana? A ver, algo que yo he utilizado mucho en consulta cuando se está renovando un poco la vida tras una ruptura es el reconectar con aquello que me hacía fluir antes de conocer a esa persona. Porque probablemente, ya no te digo cuando te has casado, sino cuando empezaste la relación, cambiaste muchas cosas de tu forma de vivir. ¿Qué dejaste de hacer? Y a mí me gusta muchísimo este ejercicio, porque a lo mejor son personas que llevaban 20, 30 años en esa relación y se acuerdan a lo mejor de cuando tenían 20 años, 15 y salen pues cosas que les llenaban muchísimo, pues no sé, a lo mejor algún grupo de música que han dejado de escuchar, o a lo mejor me acuerdo de una persona que se apuntó a un grupo de lectura porque le encantaba esa parte de compartirlo, o no sé, es que hay millones de cosas, ¿no? O alguna ropa que le encantaba, no sé, hay millones de detalles que cuando conectamos con ese momento antes de conocerle o conocerla, se avivan y nos hacen fluir y nos hacen conectar también con esa parte más jovial, ¿sabes? Y más disfrutona de la vida que a lo mejor habíamos perdido un poco durante los años de convivencia. Se me ocurre un peinado. Un peinado. No sé los hombres, pero las mujeres a veces tendemos a cortarnos el pelo. Sí, cuando rompemos con algo nos gusta mostrarlo. O la casa también. Los hombres yo creo que también, pero las mujeres se nos nota más el corte, pero que a veces somos muy radicales. A reconectar. Así que bueno, tenemos un listado enorme de claves, de estrategias, encima divertidas, algunas de ellas que nos van a hacer sentir bien, como poner verde. Un ratito, que si no la lista se hace muy larga. Millones de gracias por hacernos ver que hay una nueva realidad y muchas opciones y un lado positivo, aunque nos cueste verlo cuando llega esa ruptura. Gracias, Dafne y Guillermo. Un placer, muchísimas gracias por tenerme. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene. Adiós. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.